Antes de comenzar, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que estés enterado de los próximos videos que estaré subiendo en el canal. Además, avisarte que este video contendrá... Ahora sí, comenzamos. Empezamos con un cinéfilo de 9 años, cuya única ambición en la vida es ver todas las películas jamás hechas, en VHS, claro, porque era lo único que había en ese entonces. Por suerte, este valiente niño vive encima de un videoclub con su hermano Hyun, quien es interpretado por Kim Jae-wook, un hombre con exceso de trabajo, lo cual, bueno, es una forma de llamar la atención de los espectadores en los primeros 5 segundos. Esto y es que es muy atractivo, me han contado algunas amigas. El dueño del videoclub lo deja cambiar de películas todas las veces que él quiera. Lo siguiente que sabes es que Go-hyun, interpretado por Choi Woo-sik, nuestro protagonista cinéfilo, está en el instituto y es el mejor amigo de Hong Shin-young, interpretado por Lee Jun-jo, y Son Ju-ha, quien es interpretada por Jeon Sunny. Los tres se pasan el tiempo viendo películas y Hyun se ha convertido en un entendido snob, siendo una de sus palabras: me niego a hablar con nadie que no haya visto Rosenborg Dog, mientras Shin-yu admite que nunca ha oído hablar de Tarantino. Fue durante una de sus noches de cine que Hyun se le ocurrió la idea de unirse a la industria cinematográfica, convirtiéndose en actor. Así pasamos con un Hyun de 26 años, con algunos pequeños papeles en su haber, aún yendo a audiciones pero sin impresionar a ningún director de casting. En una audición fortuita, conoce a una mujer llamada Kim Movie, interpretada por Park Bo-young, y con un nombre muy parecido a película, solo que en inglés. ¿Cómo no iba a enamorarse al instante? Hay un encuentro tierno en cámara lenta, donde la mira fijamente mientras pasa, hasta que finalmente ella se da vuelta y capta su mirada. Lo primero que escuchamos de nuestra coprotagonista es que ella también tiene un solo sueño, siendo cambiar su estúpido nombre. Bueno, con una trama tan larga y exagerada, era evidente que venía una broma. Pero si bien el tono ha sido cómico y ligero, a medida que conocemos a Hyun, la entrada de Movie en la historia pinta un panorama un poco más sombrío. La vemos en el mismo momento que vimos a nuestro protagonista. A los 9 años se mete en peleas en el patio de recreo y les dice a todos que su padre no está con vida. En realidad su padre trabaja mucho y ella se siente ignorada. Su relación de amor-odio con el cine surge de esto, ya que su padre tenía un trabajo de menor categoría en la industria, mientras perseguía su sueño de hacer sus propias películas. Lo único que te importa son las películas, le dice la pequeña Movie, sin darse cuenta que esa podría ser la razón de su nombre. Estaba desesperada por su atención, pero al no recibirla, simplemente empezó a pensar que su padre estaba muerto para ella, hasta que un día, lo que ella tanto repetía se cumpliría. Esta es la cruz que nuestra protagonista carga, y mientras limpia la oficina de su padre después de su funeral, ella encontraría la película en la que estaba trabajando, descubriendo que en realidad era mala y aburrida. Y cuando la conocemos a los 26 años, está trabajando como asistente de sets de rodaje. Nos dice que no es para vivir el sueño de su padre, ni siquiera para vengarse, sino para mostrarle lo patético que fue dedicar su vida a una película terrible. Este tira y afloja de tonos oscuros y claros de las personalidades de nuestro protagonista en el medio del episodio, y cuando Hyun y Movie se encuentran trabajando en el mismo set, donde por cierto él ha conseguido un papel secundario en una película de acción, se trata principalmente de una serie de eventos para mostrar la forma de ser extrovertida, el carácter jovial y relajado de él, frente a la introversión de ella y su necesidad de mantenerse lo más discreta posible. En el set, Hyun comienza a observar a Movie, sin estar seguro de por qué siente tanta curiosidad por ella, más allá de su nombre. Pero cuando finalmente comienza a platicar con Movie, ella simplemente desea que no lo haga, comentando de que su nuevo sueño es que ese chico, refiriéndose a nuestro protagonista, se deje de interesar en ella. Incluso con el mal humor de Movie, todo esto es gracioso, y funciona porque el espectador está a la expectativa de un personaje y otro, sin adentrarnos tanto en los pensamientos de cada uno. Tras descubrir cuánto está Hyun alimentando su amor por ella, simplemente podemos reírnos cuando finalmente vemos que ella no siente lo mismo por él. Debido a que nuestro protagonista llama mucho la atención y que es un entrometido, incluso todo el mundo estaba hablando de él, aunque no estuviera presente. Pero la repetición se hace larga, y Movie le pone un alto diciéndole a Hyun que deje de hablarle. Más adelante conocemos un poco más la relación que tiene nuestro protagonista con su hermano, y es que ellos tienen la costumbre de ver películas juntos. Siendo una noche donde ellos estaban viendo películas, nuestro protagonista le contaría a su hermano acerca de Movie. Rápidamente de vuelta en el set, él sigue coqueteando con ella, teniendo varios encuentros casuales, siendo que se encuentran en una boda, descubriendo que él la estaba dirigiendo y ella la estaba grabando. Allí él lo interpreta como una intervención decisiva. Un día, mientras estaban yendo a una filmación en el campo, tomarían el mismo autobús, cuando al parecer Hyun se iba a sentar con ella, otra integrante del set le daría un asiento, haciendo que él se termine sentando con su compañera, dejando un poco desilusionada a Movie, algo que también le extraña a ella.
Ese mismo día ambos se quedan atrás sin querer, aunque él estaba más feliz que nunca, deseando que el autobús nunca llegue, y en este momento los vemos acercarse un poco más, ya que Go-hyun le pregunta qué tipo de película hará en el futuro, y ella le responde que hará una película increíble, siendo esta una de amor, algo que sorprende demasiado a nuestro protagonista. Allí ella le preguntaría si piensa seguir actuando, a lo que él respondería con una broma, diciéndole que en realidad le gusta admirar la belleza, palabras que la hacen recordar a su padre. El último día de rodaje, Movie sería abordada por un periodista, que se sorprendería que ella siguiera los mismos pasos que su padre, además de comentarle que estaba haciendo un reportaje, y sería genial para él agregar una nota acerca de su hija que estaba siguiendo los mismos pasos que su padre, que había padecido un homicidio, pero ella le pondría un alto comentándole que no ande inventando historias, debido a que esa no es la historia real, todo siendo visto por Go-hyun. Poco después, Shiyo tendrá una cita con Yuha, esto debido a su aniversario. Mientras tanto, en esa misma noche, todo el equipo del set está en su cena de despedida, pero a como es costumbre, Movie no quiere llamar mucho la atención, y simplemente se iría del lugar, siendo seguida por nuestro protagonista. Allí, ella se abriría más, comentándole que no confía en las personas que siempre muestran un poco de entusiasmo, debido a que ellos son los primeros en irse. Esto debido a que le recuerda demasiado a su padre, ya que él tenía mucha energía, era muy animado, al igual que nuestro protagonista. Allí, él le pregunta si le cuenta un secreto, se alejará de él, pero al no recibir respuesta, él simplemente se empieza a alejar, aunque en ese momento es detenido rápidamente por Movie, que le da un beso. Por otro lado, Yuha rompería con Shiyu justo enfrente del pastel de aniversario número 7, para después mostrarnos en las escenas finales a una persona que había tenido un accidente. 5 años después, al situarnos en la historia actual, nos enteramos de que Uri-hyun fue la persona que sufrió el accidente automovilístico, quedando paralítico. Hyun abandonó su vida y su pasión por la actuación para cuidar a su hermano a tiempo completo y ayudarlo a recuperar su capacidad de hablar, caminar y moverse por sí solo. En otras palabras, los papeles se habían invertido. Hyun necesitará ayuda el resto de su vida. Asumiendo que no soy la única persona que ha visto muchos dramas que incluyan un accidente de coche como recurso argumental y luego siguen su curso, simplemente quiero agregar algo. Es que la forma en que abordan todo este tema es muy bueno, ya que no solo es un instrumento para separar a nuestro protagonista de todo y así provocar nostalgia. De hecho, termina siendo el eje central de toda la historia, o bueno, gran parte de la historia de nuestro personaje, e impulsa la relación central, o sea, la de Movie y nuestro protagonista. Él empieza a escribir críticas de cine para poder trabajar desde casa, mientras cuida a su hermano. Cuando nuestro protagonista se reencuentra 5 años después, Movie ha dirigido y estrenado su primera película, y Hyun se ha labrado un nombre como crítico de cine. Nuestro protagonista asiste a una proyección donde el director está presente para una sesión de preguntas y respuestas. Él se levanta y hace una pregunta pretenciosa, siendo la de si hay alguna razón para hacer una narración tan sombría en una película de amor, incomodando a todos, pero haciéndole saber a Movie que él sigue con vida. Poco después nos enteramos que a ella le afectó bastante la desaparición de nuestro protagonista, esto debido a que él hizo lo único que ella temía, desaparecer. Así que se dedicó por completo al trabajo para distraerse y no pensar en él, pero ahora que ha vuelto a aparecer no puede dejar de darle vueltas al asunto, teniendo una pequeña obsesión con descubrir el por qué la abandonó. Nuestro protagonista se vuelve a reencontrar con el viejo director que le había dado la oportunidad de trabajar con él. Él lo termina invitando a un evento donde estará la misma Movie. ¿Otra película? Y ahí ven su película. Y ya al finalizar el evento, justamente cuando ella se estaba a punto de ir, se encuentra nuevamente con nuestro protagonista que llevaba sus llaves debido a que se le había caído. Y cuando por fin Movie tiene la oportunidad de preguntar el por qué la abandonó, él simplemente mira al suelo y no responde. Entonces ella se lo termina tomando como algo personal, asumiendo de que hay algo mal en ella, y así vuelve a intentar ignorarlo. Pero esto no será tan fácil, porque nuestro protagonista y su hermano se terminan mudando a la casa que está enfrente. Nuestro protagonista se mudó ahí junto con su hermano debido a que Hyun la había elegido, no porque a él le gusta estarla siguiendo, y de hecho él está haciendo todo lo posible por no chocar con ella, aunque por dentro se muera por hacerlo. Pero eso es inevitable, incluso termina conociendo al amigo de la infancia de Movie, siendo este Junho, interpretado por Chao Min. Él era un pequeño niño enfermizo, que se terminó yendo a Estados Unidos, y debido a que Movie siempre lo defendía, se terminaron haciendo muy amigos, pero nuestro protagonista no sabe eso, y lo pone muy celoso. Aquí es donde volvemos a retomar las travesuras anteriores. También es donde nuestro romance principal se relaciona con la dinámica de nuestra relación secundaria. Esto debido a que la última vez que vimos a Yoha y Shiyun estaban rompiendo, pero él sigue sumido en el dolor de su ruptura pasada.
debido a que este fue su primer amor. Chuha se ha convertido en una guionista y uno de sus guiones ya está producido. Mientras tanto, Shinjun, quien era el más talentoso del grupo, ha tenido dificultades para componer música. Ambos se encuentran cuando Shinjun pasa por el cine para ver de qué trata la película de Yuha, y ella se encontraba en el lugar, así que ellos quedan en hablar, teniendo la primera de muchas discusiones acaloradas, que son prácticamente la esencia de este drama. Cuando se ven en el cine, la tensión es tal que empiezan a insultarse justo donde más le duele. Él dice que quería ver si su película trataba sobre su relación, ya que había oído a artistas usar cualquier material cuando están desesperados. Ella le responde que no estaba tan desesperada como para hacer eso, y luego le pregunta si se convirtió en el compositor exitoso pero anónimo, que tanto quería ser, comentándole que ya domina lo del anonimato. Él replica que intentó usar su relación como inspiración, pero a pesar que estuvieron 7 años juntos, ni siquiera pudo escribir 7 versos. Damos un salto y Shinjun se reúne con nuestro protagonista para un asado. Allí, él le comentaría lo sucedido con Movie, pero más tarde el dolor de Shinjun lo hace empatizar con Movie, mientras Hyun no paraba de parlotear sobre cómo no quiere verla. Ser el que se queda atrás es una basura, dice Shihun, y le aconseja a Hyun que se disculpe si realmente quiere intentarlo de nuevo, ya que la persona que desapareció fue él, comentándole que el accidente no fue su culpa, y que su hermano ha mejorado mucho. Ya estando las cosas mejor podría contárselo, pero él se rehúsa, dejando a Shiyong con la duda si hay alguna otra razón para no hacerlo. Tiempo después vemos a Movie escogiendo un libreto para una película, mientras su jefa le recomienda que lea las críticas de guión, aunque ella diría que no lo hará, pero en realidad lo está haciendo en ese mismo momento. Poco después se reúne con Yua, aunque está pasada un poco de copas. Allí ambas se presentan con una identidad falsa, así ambas tendrían una conversación sobre la vida privada de cada una. Más tarde, al despedirse, intercambiarían su número, pero poco después lo eliminarían, demostrando que simplemente buscaban a alguien con quien desahogarse. Movie, de vuelta a su casa, se encontraría con Hyun, aunque ella no lo vería, y debido a la condición en la que ella se encontraba, él simplemente la seguiría de cerca para que no le pase nada. Aunque lamentablemente lo confundirían con alguien sospechoso, y se lo terminarían llevando a la comisaría, para ser rescatado poco después por la misma Movie. Así, después de estar de vuelta en sus casas, Hyun se disculpa, pero no da una excusa, y Movie quiere una disculpa contundente, o una razón convincente del por qué nunca supo de él. Al día siguiente, Movie se reúne con la guionista de la película que había escogido, resultando ser la misma Chuha, enterándose que la historia de ella está basada en su vida debido a que se lo contó la noche anterior. Damos un salto al día siguiente, cuando Movie se dirigía de nuevo a su trabajo, topándose con Hyun, que la sigue durante todo el camino, algo que le incomoda un poco, pero a la vez la deja curiosa, aunque al final se terminan separando. Cuando ella va llegando al trabajo, le informan que el periodista que la va a entrevistar no tiene mucho, que acaba de llegar igual. Y oh sorpresa, el periodista resulta ser el mismo Hyun. Casi al finalizar, nuestro protagonista le preguntaría si sigue odiando las películas, a lo que ella le diría que no. Entonces, en ese momento, él aprovecha la oportunidad y le invita a ver una, pero ella muy tajantemente le diría que no. Aunque esa misma noche él vería una película aparentemente solo, mientras que Movie lo observa un poco desconcertada desde su habitación. Así que prácticamente ella termina aceptando indirectamente, porque ve la película desde su balcón, siendo esto como que ha aceptado su disculpa. Tiempo después, Hyun consigue un ascenso, convirtiéndose en el crítico principal de la revista para la que él escribe. Él es conocido por sus reseñas honestas, pero elocuentes, que a menudo pueden ser duras. Más tarde, Chuha iría a buscar a Shiyong a su departamento, pero se encontraría con una chica, así que ella fingiría que se equivocó de lugar para después irse. Ya en la noche, ella volvería a buscarlo en el restaurante donde él trabaja. Y Chuha le pide a Jinho que componga la música de su próxima película, aceptando que su guión se basa en su historia. Por otro lado, Kyung descubre que su hermano no ha ido a los tratamientos en el hospital, preocupándolo demasiado, pero Jun le comenta en ese momento que los costos por su tratamiento son demasiado altos, dando a demostrar que no quiere ser una carga para su hermano pequeño. Pero a Kyung no le importa que sea cara, ya que debido a que le han aumentado el trabajo, está ganando mucho dinero y puede solventar ese gasto, pidiéndole que por favor no deje de asistir a sus tratamientos. Pero cuando todo parece que estaba relativamente bien, nos enteramos que tras una de las reseñas de guión, el director de cuya película criticó es rescatado de una sobredosis de somnífero. Ahora descubriremos que no fue lo que parecía, pero mientras tanto hay algo fascinante para reflexionar en el papel del crítico y sus responsabilidades. Los medios culpan a Guion del casi fallecimiento del director, y luego sus fans se vuelven contra él. Los titulares dicen que hay una delgada línea entre la crítica y la arrogancia, lo que desencadena comentarios negativos contra nuestra protagonista. Vemos a los comentaristas criticando a Hyun,
con mucha menos precisión de la que él utiliza para criticar las películas, sin reconocer la propia ironía de su propia arrogancia. Una noche, Movie va a visitar al director y se entera que en realidad fue un accidente al mezclar alcohol con somníferos, teniendo resultados adversos. Además de que Hyun se ve afectado y culpable por lo sucedido, a pesar de que el director le haya comentado de que no tiene la culpa de nada, él lo sigue visitando, así que Movie lo buscaría, encontrándolo en la sala de espera. Él simplemente le dice que está esperando que pase algo bueno, así que ella lo acompaña, quedándose dormida. Más tarde, ella se percata que se encuentra sola, así que un poco desconcertada, ya que no esperaba que Hyun la abandonara ahí, así que decide irse, pero poco después es sorprendida por nuestro protagonista, que fue por una cobija, aunque ella simplemente se despide. Pero hay algo dentro de ella que hace que se detenga y decida llevárselo con ella. Hyun, en ese momento de vulnerabilidad, se le declararía nuevamente, dejando a Movie sin palabras por un momento, así que ella simplemente responde con un golpe. Conocemos un poco más del pasado de Movie y cómo es que Hyun la fue enamorando, y es que esos pequeños detalles como esperarla cuando todos se habían ido, cambiándole el asiento para que pudiera dormir, entre otras cosas, hicieron que ella poco a poco terminara tomándole afecto, pero ella se rehúsa a volver a pasar por el mismo dolor, refiriéndose a lo que le hizo su padre. Tiempo después, mientras Movie trabajaba, es visitada por Yuha, que le comenta que Shiyun ha aceptado componer el soundtrack de la película, pero Movie le dice que primero debe de escuchar la música que él crea, antes de aceptar. Esa misma noche, Movie se encuentra con Jun, que al parecer tiene un pequeño problema con su muleta. Ella lo ayudaría, diciéndole que le debe dos favores, y es que al parecer con anterioridad, Jun también había sufrido otro accidente, pero en esa ocasión fue con un motociclista, que lo había golpeado con su vehículo, y mientras el conductor estaba gritándole, llegaría Movie para defenderlo. Así volvemos al presente. Movie y Jun caminarían juntos a sus casas, teniendo una pequeña conversación en el camino. Ella le preguntaría si Hyun siempre ha sido una persona tan despreocupada, pero él respondería que simplemente cuando hay algo que preocupa demasiado y no eres bueno gestionándolo, simplemente empiezas a actuar como despreocupado. Y es que en realidad Hyun se preocupa demasiado por su hermano y por todas las cosas que pasan a su alrededor, pero él intenta ocultarlo tras una fachada de felicidad. Y eso se notará un poco más avanzando la trama. Al día siguiente, Hyun despierta con una prenda de ropa de Movie, percatándose que se encontró con ella la noche anterior, precisamente después de salir del restaurante con unas copas de encima. Más tarde, nuestro protagonista se reúne con sus amigos, y ahí se entera que Yuha trabajará con Movie, y como Hyun no está muy de acuerdo con verse muy seguido con su exnovia, nuestro protagonista intenta mediar para que trabajen juntos. Pero eso no sirve de nada, ya que Hyun se termina yendo del lugar. Ya estando solo Yuha y nuestro protagonista, ella se disculpa con él, y es que ahí nos enteramos que ella no ha estado presente en la vida de nuestro protagonista, después de que Hyun sufrió el accidente. Así que Hyun, utilizando su máscara, intenta ocultar todos sus problemas, comentando de que no fue grave y que no pasa nada. Tiempo después, el amigo de la infancia de Movie termina ayudando a Hyun para que tenga una oportunidad de acercarse a ella, y es que se celebrará un evento donde se proyectarán unas películas, y una de las invitadas en ayudar fue la misma Movie, ya que su padre anteriormente se encargaba de los festivales. Así que el día del evento, Movie se sorprende ver a Hyun trabajando ahí, dándonos momentos cómicos y agradables, de ellos intentando trabajar juntos. ¡Cuidado! Es que no veía con esto delante. Ya en la noche, Junho cumpliría con su parte del trato, haciendo que Movie y su madre se sienten juntos con los chicos, pasando un rato entretenido y agradable, viendo películas y comiendo. Aquí suceden dos cosas. Una es que la madre se da cuenta de que hay cierta atracción entre ambos protagonistas, y otra es que Movie encuentra muy parecida la forma de ver las películas de su padre y Hyun, ya que ambos ponen mucha atención en la trama, haciendo que Hyun comente que cada vez que ve la misma película es diferente, provocando que Movie tenga recuerdos de aquellos momentos cuando padre e hija asistieron a uno de esos eventos, pero ese día debido a su trabajo su padre se tuvo que ir, y es que él estaba muy enfocado en trabajar para así poder crear en algún momento su película, pero eso tendría un precio, y sería el de dejar mucho tiempo sola a su familia. Desde ese momento, ella decidió dejar de hacerse ilusiones, así que Movie se levanta mientras Hyun intenta detenerla, para poco después ella terminar abriéndose emocionalmente con él, comentándole que ella sintió mariposas y que le dio esperanzas para luego simplemente irse, aunque él también se quejaría, debido a que todo el esfuerzo que hizo y sigue haciendo, ella simplemente lo sigue tratando mal, y después de eso él se vuelve a confesar, además de preguntarle a qué le tiene miedo. Pero justamente mientras ella estaba diciendo que no vuelva a comentar algo así, él le interrumpiría con un abrazo,
Al día siguiente, al parecer, lo sucedido deja pensando a Movie, haciendo que incluso su madre se percate de eso. Ella le preguntaría a su madre qué fue lo que hizo que ella se fijara en su padre, ya que él estaba muy metido en el cine, demostrando que ella tiene cierto interés en Hyun, y eso se comprueba mucho más cuando su madre le pregunta si le gusta el vecino, y la misma Movie se pone nerviosa y a la vez a la defensiva. Entonces ahí ella simplemente le da un consejo, diciéndole que si le gusta no lo deje escapar, porque si lo sigue tratando mal, él se terminará cansando. Palabras que la dejan pensando hasta cierto punto. Paralelamente, Sejun descubre con la ayuda de Hyun que la película escrita por Yua está basada en la historia de ambos. Este hallazgo lo lleva a reflexionar sobre su pasado y las decisiones que ambos tomaron en su relación. En otra parte, Movie y su equipo se dan cuenta de que tienen un presupuesto muy limitado, lo que dificulta contratar a un compositor conocido. Más tarde, Movie y Kyung siguen encontrándose, aunque es algo obvio que todo es orquestado por el mismo Kyung. Lo he pasado genial. Hasta mañana. Su persistencia hace que Movie sonría a su pesar, marcando el inicio de una etapa en la que ambos se sienten más cómodos y naturales en la compañía del uno del otro. Las conversaciones fluyen con más facilidad y la tensión previa disminuye notablemente. Sejun estaba grabando la canción para la película, junto con una cantante, pero ellos se tomarían un break y saldrían a tomar un café. Ya estando en el lugar, Yuha los vería juntos, sintiéndose un poco incómoda, así que ella intenta irse, pero es vista por Sejun, así que la cantante, para no ser mal tercio, se termina yendo. Yuha tenía una petición, quería escuchar la canción antes de concertar una cita con la directora Movie. Así damos un pequeño salto al estudio. Mientras ella escuchaba la canción, Sejun se sumió en sus pensamientos. Durante varios años fueron novios y ahora ella se veía genuinamente feliz escuchando su música. Yuha sugirió un cambio, una voz masculina en lugar de una femenina, aunque él se negaría al principio. Después de tanta insistencia terminaría aceptando, pero él fingiría hacer playback. Pero Yuha lo terminaría descubriendo. La sala de grabación tenía una cerradura rota y antes de que se dieran cuenta, ambos estaban encerrados juntos. Atrapados en ese pequeño espacio, viejos sentimientos afloraron. Yuha admitió algo que nunca antes había dicho. Ella le dice que primero le gustó y que solía viajar lejos solo para verlo en la escuela, aunque Sejun replicaría diciendo que fue él el quien la invitó a salir, pero Yuha respondería que fue ella quien lo amó desde el principio, antes de que las cosas se complicaran. Poco después, Kyung llega y los ayuda a salir. Más adelante, de camino a encontrarse con Movie, como siempre, Hyun ve a su hermano Jung entrar en una calle transitada. El tiempo pareció detenerse. Un coche se dirigía a él a toda velocidad, así que nuestro protagonista corre a toda velocidad y lo detiene justo a tiempo. Pero Hyun permanece tranquilo como si nada hubiera pasado. Hyun no lo entendía, que su hermano siempre estaba tan callado. Incluso cuando las demás personas lo insultaban, él simplemente nunca reaccionaba, quedándose callado. Mientras tanto, Movie esperaba a Hyun, pero él nunca apareció. No sabía el por qué, pero se sintió decepcionada. Al regresar a su casa, las palabras de su madre retumbaron en su cabeza, y allí ella comprendió que probablemente había sido demasiado dura con Hyun. Al día siguiente, ella se arreglaría, llamando la atención incluso de su madre, para después ir a visitar al mismo Hyun y pedirle ayuda con unos recados, siendo esto una simple excusa para salir lejos. Llevaron el auto de nuestro protagonista, pero a la mitad de camino, el viejo vehículo se averió. Aunque ella quería disimular que de verdad necesitaba llegar ese día, pero Hyun sonrió con suficiencia, comentando que solo quería una excusa para pasar tiempo con él, ya que le dijo que su amigo no estaba disponible y él estaba en su casa, además de que necesitaba llevar unas cosas pesadas y sus manos estaban vacías. Movie no lo negó, en cambio admitió algo inesperado. No tengo ninguna razón para odiarte, le dice ella. Entonces, en ese momento, sin dudarlo, le confiesa que lo quiere. Hyun se acerca mientras el sol se está poniendo, proyectando una cálida luz entre ellos. Él se inclina y Movie no se aparta, y sus labios se encuentran en un beso tranquilo y pintoresco. Más tarde damos un salto y vemos a Movie escuchando la canción de Sejun, pero en esta ocasión con su voz, y a ella le termina gustando. Mientras tanto, Jung miraba a Hyun como si tuviera algo importante que decir, pero antes de que pudiera hacerlo, la pantalla oscureció. El siguiente episodio de Mellow Movie comienza con la historia de Ko-young, quien revela que nunca le sorprendió en realidad nada, ni el fallecimiento de sus padres a los 20 años, ni su accidente a los 5, preguntándole qué es lo que en realidad tiene. Tampoco había deseado nada de verdad, ni había forjado amistades verdaderas. Mientras tanto, Hyun sigue los pasos de su hermano, intentando comprender cómo ocurrió el accidente, y no encuentra ningún problema en el camino, ni con la niebla, intentándolo incluso en días de lluvia, y poco a poco se da cuenta que su hermano Ko-hyun
en realidad no tenía ganas de vivir. Al recomponer los hechos, Hyun concluye que su hermano intentó acabar con todo. En el presente, Hyun y Movie han empezado a salir oficialmente. Mientras tanto, a petición de nuestro protagonista, Hyun-ho se queda con Hyun, con el pretexto de que cuidará la casa, haciendo que él se empiece a quejar un poco. Pero Hyun le comentaría que en realidad no está para cuidar la casa, sino para cuidarlo a él, y en ese preciso momento, él se siente un poco mal, así que Hyun-ho lo ayuda un poco, comentándole que él ha estado gran parte de su vida enfermo, entiende lo que eso es, preguntándole qué es lo que en realidad tiene. Entonces, él le revela que padece una grave afección cardíaca y que le queda poco tiempo de vida. Más tarde, durante una reunión entre Movie y Hyun, él le preguntaría acerca de la relación que tienen ella y nuestro protagonista, algo que la sorprende un poco, y le pregunta cómo es que sabe tal cosa. Hyun simplemente le diría que Hyun se lo ha estado diciendo a todo el mundo. Entonces ella le pediría que guarde el secreto y que no le diga que tiene una relación con Hyun, pero Chuha estaría en la puerta escuchando todo. Después de eso, Chuha y Sejun van a un restaurante de udon, reflexionando sobre su pasado. Ella confiesa que había ocultado sus propios deseos en toda su relación, creyendo que amar a Sion significaba aceptar todo lo que a él le gustaba, en lugar de expresar sus propias preferencias, mencionando por ejemplo el udon, ya que a ella le gustaba demasiado, pero debido a que Sion comía demasiado rápido, ella tenía que optar por pedir otra cosa, ya que a él no le gustaba esperar. Durante los siguientes días, Sion de repente empieza a insistir en salir para tener una vida normal como cualquier otra persona, invitar a sus amigos al cine, e incluso planear un viaje al extranjero. Sin embargo, esto último da lugar a una conversación difícil entre hermanos. Siguiendo el consejo de la madre de Movie de no guardarse nada, Hyun finalmente conforta a Kyung por el intento de acabar con todo, comentándole que él siempre se ha estado preocupando por él y lo seguirá haciendo. La conversación deja a Kyung devastado y nuestro protagonista, muy abrumado, sale de la casa para encontrarse con Movie debajo de la lluvia. Al día siguiente, mientras Hyun y Jung-ho preparan las pertenencias de Kyung para su ingreso al hospital, Hyun encuentra una carta dentro de su diario, escrita por su hermano. En ella revela que siempre había elegido a nuestro protagonista, que él siempre había sido su razón de vida. Gracias a Ko-hyun, había encontrado un propósito y una voluntad propia. Lo más desgarrador es que en esa carta admite que ahora desea desesperadamente volver a vivir para dar un salto al funeral de Kyung. Antes de continuar, quiero decir, este fue el episodio más desgarrador y a la vez profundo y hermoso de la serie. Lo más destacado fue la relación entre ambos hermanos y la estructura del episodio fue más que nada reflexiva. Comenzó con la perspectiva de Kyung sobre la vida de su hermano, siguió con la insinuación con la falta de ganas de vivir de Kyung y terminó con el punto de vista de él. Sinceramente quería agregar eso porque la verdad a mí sí me gustó mucho esa parte. Me hizo, no lo sé, me dio ciertos sentimientos. Pero continuemos. El siguiente capítulo comienza en la perspectiva de Movie, quien revela cómo siempre se sintió en segundo lugar a la carrera y el interés de su padre. Sin embargo, a pesar de su personalidad poco romántica, se sintió atraída por las películas de ese género, cautivada por cómo exploran la idea del amor. En el presente, Movie y Ko-hyun pasan más tiempo juntos, saliendo y reuniéndose a menudo, pero en el fondo nuestro protagonista lucha en silencio para asimilar la pérdida de su hermano. Sus amigos intentan estar ahí para él, haciéndole compañía siempre que pueden, a excepción de Hyun, quien mantiene la distancia sin saber cómo consolarlo, sin decir nada malo. Mientras tanto, Movie y Chuha continúan trabajando en su proyecto cinematográfico, justo cuando Kyung visita a la directora Ma, quien sutilmente intenta consolarlo a su manera. Más tarde esa noche, Joa visita a Hyun y lo encuentra preocupado. Confiesa que ha estado evitando a Hyun, temiendo a que su forma de ser demasiado franca pueda perjudicarlo. Ella le comentaría que no necesita palabras para apoyarlo, simplemente con que esté ahí y que Hyun sepa que tiene su compañía, además de que llevan mucho tiempo conociéndose y probablemente Hyun entienda que no pueda decirle algunas palabras. Por otra parte, Movie vigila silenciosamente la casa de nuestro protagonista, pero nunca ve a nadie dentro. A la mañana siguiente por fin lo encuentra durmiendo en su coche. Allí él admite que no se atreve a entrar porque ya no hay nadie, pero antes de que Movie pueda presionarlo un poco más, él recupera su alegría, haciéndole comprender que aún no está listo para abrirse del todo. El día pasa y esa noche lo encuentra nuevamente en su coche, así que esta vez ella decide quedarse con él. Poco después tenemos un primer indicio que él quiere superar lo sucedido, y es que él termina aceptando que no se encuentra bien. Movie se termina quedando toda la noche en el auto, y al día siguiente ella se muda temporalmente con Hyun, mintiéndole a su madre sobre trabajar hasta tarde. Por otro lado, Sejun
se queda atónito al enterarse que una pareja que había roto se van a casar después de muchos años. Esto le deja mucho en qué pensar sobre su propia relación con Yuha. Mientras tanto, Movie regresa a casa y encuentra a la de Ko-hyun en total oscuridad. Le invade el pánico al no encontrarlo en ningún lado, así que ella entra a la casa preguntando dónde está. Cuando por fin lo encuentra, el alivio llega a ella y entre lágrimas le dice que ya no está solo, porque se está enamorando de él, y así ambos estarán juntos. Entre estos sentimientos revelados se dan un beso tranquilo y tierno. En otro lugar, Si-jun recuerda su relación con Yuha y se da cuenta que alguien ha estado promocionando su música en línea todo este tiempo. Probablemente era la misma Yuha. Sale y le encuentra esperando. Ahí él le pregunta si han terminado o van a volver. En el epílogo se revela que Xion se enteró que nuestro protagonista vivía en su coche y él empezó a dejar provisiones discretamente. Un día Ko-hyun finalmente se acerca a él, revelándole que lo sabía desde siempre, así que Xion le pregunta si sigue viviendo en el auto y nuestro protagonista le respondería que ya no lo hace debido a que Movie lo descubrió. Xion intenta decirle unas palabras, pero Hyun simplemente lo interrumpe, invitándolo al sauna. Así su amistad se reafirma en silencio. Una de las cosas que más me gusta de este drama es que nunca se expresa explícitamente, refiriéndonos a lo que siente cada personaje. Ellos simplemente lo insinúan, ya sea Ko-hyun intentando ocultar que ha estado viviendo por las noches en su auto, Xion luchando por expresar su preocupación a su manera, o Movie dando un paso al frente, pero retrocediendo inmediatamente al percibir que Hyun no estaba listo para compartir su dolor. Pero bueno, continuemos. Tenemos una perspectiva de Yuha, dándonos un vistazo de cómo conoció a Xion y se enamoró de él. Estuvo a su lado durante la escuela, apoyándolo incluso cuando lo echaron de casa por dedicarse a la música. Pero con el tiempo se dio cuenta que sus propios deseos e identidad habían quedado relegados a segundo plano en su relación. La perspectiva entonces se centra en Xion, quien recuerda cómo Yuha fue la única que creyó en él cuando nadie más lo hizo. Ella siempre estuvo ahí, y cuando bromeó diciendo que él debía cuidar de ella, él se lo tomó en serio. Si-jun siempre había estado comprometido con su relación, incluso planeando casarse con ella, pero tras su ruptura se encontró anclado en el pasado, hasta que Yuha apareció nuevamente en su vida, reavivando su esperanza. De vuelta al presente, Xiun convence a Yuha de tener 3 citas con él. Mientras tanto, Movie pasa la noche en casa de Hyun para hacerle compañía. Pero su tranquilidad se ve interrumpida abruptamente cuando la madre de Movie descubre cómicamente su mentira. Después de eso, Movie se tiene que ir a trabajar y Hyun intenta deshacerse de las pertenencias de su hermano. Pero Junho le recomienda que se tome su tiempo para hacer ese tipo de cosas y asimilar todo. Por otra parte, el proyecto de Movie se cancela abruptamente tras la retirada de los inversores de la película, hasta que esa noche regresa a su casa y tiene una discusión con su madre, que la hace despertar profundas emociones, revelando cómo la indiferencia de su padre hacia ella estaba entrelazada con el cine, ya que su madre le comentaría que es una ingrata, debido a que muchas personas han perdido el tiempo, al notar que ella se encuentra muy despreocupada, comentando que se dará un tiempo, pero lo que le dijo su madre la molestaría un poco, ya que le parece injusto que ella le diga eso, cuando ella fue la persona que se dedicaba a trabajar, mientras su padre simplemente se la pasaba en el set para recibir muy poca ganancia y utilizar ese dinero para crear su película, que ni siquiera logró terminar, comentándole que a su madre no le importó cuando ella empezó a demostrar odio y resentimiento a su padre. Allí su madre le preguntaría si en la actualidad sigue sintiendo eso, pero Movie simplemente le comentaría que su padre simplemente jugaba con ella como si fuera una tarea. Más tarde Movie pasa la noche viendo las películas de su padre, confrontando las emociones que llevaba tiempo reprimiendo. Al día siguiente visita al director Ma, todo eso para ser regañada por él, debido a que se rindió demasiado fácil, y le dice que a lo largo de su carrera él también ha tenido inconvenientes, pero a diferencia de ella, él ya tiene una carrera labrada y puede dejarlo en cualquier momento. Así que debido como ella está comenzando, la insta a luchar por su historia. Mientras tanto, en la primera cita de Si-jun y Yuha es dolorosamente incómoda, llenas de recuerdos del pasado. Más tarde, cuando Yuha menciona el proyecto cancelado de Movie, Jeon lo descarta, revelando su propio pesimismo sobre triunfar en la industria. Pero Yuha escucha nuevamente su canción y lo anima a no rendirse, pero eso provoca la ira de él, acusándola de haberle vendido una ilusión durante años. Su discusión se intensifica, sacando a la luz todas sus emociones no resueltas, echándole la culpa a ella por todo lo que está pasando, debido a que su carrera no despegó y también porque terminaron. Pero Yuha le dice que terminaron por su egoísmo, diciéndole que no le importan los sentimientos de ella, ni lo que piense,
comentándole que a él simplemente le importa sus propias dificultades. Al estallar la tensión, ambos rompen en llanto. Shin-Jung finalmente admite que ha estado atrapado en el pasado demasiado tiempo, para poco después abrazarse compartiendo su dolor. Mientras tanto, Hyun se encuentra con Movie y mientras hablan, ella finalmente acepta una dolorosa verdad. Y es que ella podría ser la razón por la que su padre perdió la vida. Al finalizar el capítulo, nos muestran que Hyun ha sacado la mayoría de las pertenencias de su hermano, a excepción de su silla favorita, que permanece en el lugar habitual, siendo esto un silencioso pero significativo homenaje hacia su hermano. El episodio final comienza desde la perspectiva de Hyun, donde finalmente revela cómo inicialmente se vio obligado a ver películas. Y es que prácticamente lo dejaron solo en casa, en la oscuridad. Su única compañía eran las películas. La perspectiva se centra entonces en Movie, quien siempre había sentido la ausencia de su padre y se consideraba secundaria a su trabajo. Para llamar su atención empezó a difundir los rumores sobre su fallecimiento, pero un desafortunado día sucedió. Él le había dicho que volvería a casa si podía. En medio de su abrumadora carga de trabajo, terminó sufriendo un accidente en el auto. Más tarde, Movie y Hyun estacionan su coche y ella le pregunta sobre su secreto, descubriendo que desde niño siempre tenía miedo a quedarse solo, además de que él fingía su alegría y su entusiasmo para disimular sus miedos. Incluso revelaría que su hermano intentó acabar con todo, y él lo supo, pero intentó guardar silencio hasta el final, porque temía que lo hubiera hecho por él. Mientras tanto, Hyun le pregunta a su jefe cómo se veían él y Chuha como pareja, solo para que éste le responda que en esencia Chuha vivía para él. Por otro lado, Chuha rememoraba el pasado junto a una pequeña caja llena de recuerdos de Hyun que había guardado. Al mismo tiempo, Hyun intenta hacer las paces con la madre de Movie, llevándole muchas flores, aunque ella se rehusaría en plantarlas, así que él lo termina haciendo. Más tarde, esa noche Movie y su madre conversan. Ella le pregunta cómo era su padre, y su madre le responde que él siempre parecía dar lástima, que pasó más tiempo triste de lo que supo ser feliz, y que al igual que él hay muchas personas que no saben cuándo rendirse. Y ese fue el motivo por el cual él siempre luchó por crear su película, para demostrarle a la misma Movie que jamás se debería de rendir por cumplir sus sueños, además de que quería demostrarle lo que le apasionaba. Allí ella se disculparía por no ser una madre cariñosa, pero en realidad fue todo lo contrario, ya que nos muestran cómo su madre siempre estuvo ahí, dándole su apoyo y su amor, incluso haciendo cosas que a ella no le gustaban, como por ejemplo cuando tenía que ir al cine con su padre y él faltó. Su madre terminó asistiendo aunque no conocía la película, simplemente para mostrar su apoyo a su hija y no dejarla sola en ese momento, aunque en realidad no estaba sola, siempre estuvieron las dos juntas. Esta escena nos demuestra que ante los ojos de una madre nosotros siempre seguiremos siendo sus niños y que ellas están dispuestas a darlo todo. Por cierto, mami, si estás viendo esto, un besote para ti. Te quiero mucho. Al día siguiente, mientras Hyun regalaba todas sus cintas de video, Movie se encontraría con Chuha, que la vería enfrente de su casa, para reclamarle porque simplemente había decidido dejar su proyecto de lado. Pero Movie le terminaría diciendo que en realidad se dirige a buscar una forma de conseguir financiamiento, y que Hyun es libre de acompañarla si quiere. Damos un salto donde están reunidos las dos chicas y Hyun. Allí nos enteramos que él le terminó mandando las canciones de la película a Movie porque sintió que no le pertenecían, ya que al componerlas se sintió demasiado feliz y emocionado con el proyecto, y que aceptó el proyecto para ponerle fin a todo lo que estaba pasando y todo lo que él sentía. Así que ella le comenta que en realidad va a seguir con el proyecto, ya sea que tenga que quejarse con la productora o que tenga que buscar otro financiamiento por algún lado, pero que buscará la manera de lograrlo. Más tarde, Hyun sigue con Yua. Ella simplemente le dice que no deje de crear música, para luego despedirse, aunque solo pasaría unos segundos y él iría tras de ella. Y finalmente se da cuenta que se ha aferrado al pasado, y él se derrumba recordando los buenos momentos que compartieron, y finalmente deciden separarse para siempre. Mientras tanto, Hyun encuentra los cigarrillos de su hermano y los prueba, imaginando que su hermano enseñe a usarlo. Sentado allí llora y le pide a Hyun que lo visite en sus sueños de vez en cuando, pues hay tantas cosas que él desconocía sobre su hermano y que le gustaría saber, comentándole que él estará bien, que no necesita preocuparse. Entonces nos damos cuenta que Hyun ha estado soñando todo este tiempo. Más tarde se reúne con Movie. Mientras ella está sentada en una parada de autobús, Ko-Hyun le revela que dejará de ver películas porque extraña las experiencias de la vida real y los momentos que comparte la gente. Además que ha decidido dejar de ser crítico de cine. Luego de 1 año y 6 meses,
Ko-hyun se presenta de nuevo a una entrevista de trabajo, presentando su vida como su mayor logro y disfrutando de su éxito, sin darse cuenta de que en realidad no fue así. Mientras tanto, Hyun se ha vuelto extremadamente popular, incluso su banda sonora ha ganado más reconocimiento que la misma película. Yuha y Seong ya no tienen contacto y al parecer no pretenden tenerlo, pero ambos han seguido adelante y les va bien en sus respectivas vidas. La película de Movie resulta ser un éxito y nos enteramos que el director Ma fue el inversor, incluso llegó a convertirse en productor. El episodio termina con Ko-hyun acompañando a Movie en su set, donde su historia de amor culmina con un gran beso. Y ahora un pequeño análisis. Mellow Movie es triste, es alegre y se centra en la fragilidad de las relaciones, incluso cuando las emociones subyacentes son muy intensas. Trata sobre todo de pérdidas de personas, esperanzas, de oportunidades, sueños, y para los artistas, además de perder financiamiento, proyectos y la aprobación de público, trata sobre la pérdida de la fe en uno mismo o en las demás personas. Incluso el drama aborda sobre el tema de la soledad, especialmente la que surge cuando no conoces a las personas que tienes a tu lado. Sinceramente, este fue una historia muy bueno y conmovedor, ya que todos los personajes experimentan un desarrollo significativo, y la historia tiene un final que te da esa sensación de final esperanzador. Mellow Movie nos recuerda lo que se siente cuando hay esperanza, ya que este drama se centra más en los personajes y su lucha con sus propios demonios. El episodio final cierra todos los arcos de los personajes que han tenido diferentes luchas, diferentes confrontamientos entre otras personas y consigo mismo. Por ejemplo, por fin entendemos por qué nuestro protagonista tenía una afición tan intensa por las películas. Y es que esa era la forma en la que él lidiaba su miedo hacia el abandono, especialmente tras la pérdida de sus padres. Y ahora que tiene a Movie y a sus amigos, no necesita refugiarse en películas. Movie también resuelve sus traumas por la pérdida de su padre y la culpa que aún sentía, reconociendo que su madre siempre ha estado ahí y que siempre la ha amado incondicionalmente. En cuanto a Seong y Chua, ambos se encuentran su propio camino, mientras se apoyan mutuamente a la distancia. Incluso el director Ma resuelve sus problemas existenciales, y es que él tenía miedo sobre su futuro como director, tomando la decisión de convertirse en un productor. En resumen, esto fue un final muy conmovedor, muy emotivo, y la verdad por lo menos a mí me gustó. Y si no la has visto, te la recomiendo mucho, ya que es un drama que te hace empatizar hasta cierta medida con los personajes. La verdad es una historia muy buena. En fin, yo soy Ben Ya, nos vemos en el próximo video. Bye bye.